Bueno, vamos con el gobierno nacional socialista. Pues ya que llegó Hitler al poder, pues hubo la represión contra los judíos y las iglesias. A medida que los nazis se fueron consolidando en el poder, se acentuó la campaña contra los judíos y contra las iglesias. El primer año se excluyó a los judíos de los puestos públicos, del periodismo, de la radio, de la agricultura, de la enseñanza, del teatro y del cine. El 15 de septiembre de 1935 se expidieron las llamadas leyes Nuremberg, por medio de las cuales se les quitaba la ciudadanía alemana y se les prohibía el matrimonio entre judíos y arios. Muy pronto se presentó una situación muy difícil para los judíos, pues les era casi imposible comprar alimentos y hasta medicinas, ya que a las puertas de las tiendas, carnicerías, panaderías y farmacias había rótulos que decían que no se admitían judíos. Ofensiva contra la Iglesia. La persecución contra las iglesias empezó más suavemente. El 21 de julio de 1933, el gobierno alemán concluyó un concordato con la Iglesia Católica, pero casi enseguida llevó a cabo varias medidas muy ofensivas para la Iglesia. Disolvió la Liga de los Jóvenes Católicos y promulgó una ley de esterilización por medio del cual se podía esterilizar a todas aquellas personas que, a juicio de las autoridades, no debían tener hijos. ¡Qué horror! Los libros prohibidos, decadencia de la cultura. Poco después de los nazis llegaron al poder empezó a haber reuniones de estudiantes adoctrinados por el partido en que se quemaban libros. Naturalmente que estos actos eran simbólicos, pero lo que sí es un hecho es que numerosos libros de autores alemanes y extranjeros fueron retirados de librerías y bibliotecas. Control de la educación. La educación fue controlada en todos los niveles, se prepararon textos con las doctrinas oficiales y los maestros tenían que hacer un juramento de lealtad a Adolfo Hitler. Emigración de los artistas intelectuales. Y bueno, con estos atentados contra la cultura, los beneficiados fueron los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, ya que numerosos artistas, escritores, directores de cine y hombres de ciencia emigraron a Alemania y siguieron desarrollando su obra en otros países. Uno de los que emigró a Estados Unidos pues, fue Albert Einstein. Alemania se rearma pese a las prohibiciones de Versalles. Éxitos diplomáticos de Hitler. Por ejemplo, retira a Alemania de la Conferencia del Desarme de la Liga de las Naciones, alegando que se le había negado igualdad con otras potencias. También concluyó con Polonia un pacto de no agresión. El objeto de este era separar a este país de su aliada Francia. Servicio militar y gran ejercicio. El 13 de enero de 1935, Hitler tuvo un nuevo éxito, pues ese día se efectuó un plebiscito en el Saare, región que había quedado separada de Alemania después del fin de la Primera Guerra Mundial, y más del 90% de la población votó por la reunificación con Alemania. El 16 de marzo de ese mismo año, Hitler sorprendió al mundo reintroduciendo al servicio militar y fijando un ejército de medio millón de hombres en tiempos de paz. Hubo protestas de diversos países y de la Liga de las Naciones, pero no se tomó ninguna acción. Italia conquista Abisinia, Italia ocupa Abisinia o Etiopía en África, ¿no? Entonces también empiezan pues otros países a ocupar países que no les corresponden, tierras que no les corresponden. Y bueno, en España cambios de gobierno, en España también inicia otro dictador que es Francisco Franco. La Guerra Civil Española terminó hasta 1939 y hubo mucha emigración de españoles hacia México, ¿sale? Y bueno, el balance de 4 años del nazismo, lo que había logrado Hitler en 4 años y contraste entre Alemania y el resto de Europa. O sea, hubo mucho progreso en Alemania durante el nazismo, pero pues también porque había campos de concentración donde los judíos eran explotados y todo eso, pero ya lo vamos a ver más adelante. El camino, pues, hacia la guerra y los planes bélicos. El 5 de noviembre de 1937, Hitler citó una reunión secreta a un reducido número de personas. En ella estuvieron presentes el mariscal de campo von Blomberg, ministro de la Guerra y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel general Baron von Frisch, comandante en jefe del ejército, el almirante Dr. Rieder, comandante en jefe de Marina, y el coronel general Goering, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el barón von Thurau, ministro de Relaciones, y el coronel Hochbach, ayudante militar del Führer. Bueno, vamos con la actividad 1. Dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los símbolos del partido nazi? Ya dijimos cómo se llama ese símbolo. ¿Dónde escribió Hitler su famoso libro Mi lucha?
¿Cuál fue el hecho de carácter mundial que afectó básicamente a Hitler y quizá determinó su comportamiento posterior? Acuérdense que fue un hecho así muy importante. Y luego siguió el otro. Sale, pues con esta actividad cerramos y acuérdense que a partir del día de hoy, miércoles, empiezan a enviar su tarea. Gracias, estamos en contacto.